Hola, soy Alba Rojas, psicóloga y psicoterapeuta integradora, y hoy te quiero contar algo que seguramente conoces bien. Es sobre la ansiedad. Yo siempre les explico a mis pacientes y a mis clientes que la ansiedad es algo que no es grave, pero sí que molesta mucho, ¿no? Y es muy pesado de llevar encima. Y aquí uso la metáfora de la mochila, ¿no? Es como esa mochila llena de piedras, ¿no? Que pesa y la llevamos encima cada día. Y las piedras son esos pensamientos recurrentes, ese miedo que no entendemos bien de dónde viene y ese peligro que no nos deja estar, ¿no? Ese peligro que hace que vaya a pasar algo en cualquier momento. Yo te quiero transmitir que no estás solo ni sola. Con el vídeo de hoy pretendo como compartir ciertos tips que pueden ayudarte a tomar el control, ¿no? A ser más consciente de tu cuerpo y a saber gestionar esa ansiedad que tan molesta es y que tan persistente es. También os quería contar, ¿no? Antes de empezar a explicaros los tips, muchas veces nos enfadamos con nuestra ansiedad. No la entendemos, está todo el rato encima nuestro. Siempre os digo, ¿no? Es muy importante que podamos entenderla para así poder saberla gestionar, ¿no? Y abrazarla en lugar de enfadarnos con ella. El primer consejo que te doy es que respires conscientemente. Parece muy básico, pero es algo que realmente nos ayuda más de lo que pensamos. Pensad que cuando tenemos ansiedad se activa un tipo de respiración que es muy superficial, que es muy rápido, y eso envía un mensaje a nuestro cerebro de que estamos en peligro. Entonces intenta, cuando suceda esto, coger el aire por la nariz, ¿vale? Contando 4, sosteniendo ese aire contando 7 y exhalando ese aire por la boca contando 8, ¿vale? Todo esto hace que nuestra respiración sea más calmada y esto hace que se envíe una señal a nuestro sistema nervioso de seguridad, de que no hay nada malo que está pasando, ¿no? De hecho, yo también lo describiría como una sensación de llenar un vacío, porque al final cuando tenemos miedo o cuando tenemos esa sensación, ¿no? de peligro, que no sabemos de dónde viene, hay ese como pasa algo pero no sé qué es, ¿no? Y con la respiración consigues como esa plenitud de, vale, no es nada, ¿no? Es la ansiedad que me está queriendo avisar de algo, pero no hay ningún peligro real a mi alrededor. El segundo consejo que te doy es que bajes esa ansiedad al cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces, ¿no? Todo el tema de la ansiedad es muy mental, está todo en nuestra cabeza, todos esos pensamientos intrusivos, todo ese miedo, ¿no? Entonces, bajarlo al cuerpo, quiero decir, intenta caminar, intenta bailar, intenta hacer algún estiramiento que te vaya bien, ¿vale? Muévete, porque eso también te ayuda a conectar como a desconectar la mente y a conectar con el cuerpo. De hecho, muchas veces el simple hecho de poner como los pies en el suelo hace que pongamos foco en que estamos en el ahora, en el presente. Y como os decía con el tip anterior, con esto es poderte decir a ti mismo de que ahora mismo estás aquí, ahora estás bien y no está pasando nada peligroso, grave a tu alrededor. Simplemente tu ansiedad te está avisando de algo. Pero es una manera de poner como foco en que ahora estamos aquí, porque la mente muchas veces se va a muchos escenarios, ¿no? catastrofistas que hay muy pocas probabilidades de que sucedan. Entonces, cuando aterrizas en el presente, eso te ayuda como a frenarlo. Otro consejo que os doy es que puedas escribir tu ansiedad. Escribir es una herramienta terapéutica muy importante. Yo la uso mucho en mis sesiones. Creo que da a las personas ese espacio de comunicarse con ellos mismos, ¿no? Ellos y ellas mismas. Nos ayuda a poder expresar lo que sentimos, que nos da miedo, lo que nos está pasando. No hace falta hacerlo ni bonito ni estructurado. Al final es como vomitar, ¿no? todo eso que nos está pasando adentro. Muchas veces cuando lo escribimos y lo volvemos a leer, encontramos como esos clics de ostras, de poner conciencia a esto es por lo que ahora mismo tengo ansiedad. Entonces es algo que os animo a hacer y a practicar mucho. El cuarto tip que os doy es sobre vigilar mucho lo que consumimos. Y este consejo viene dividido en dos partes. La primera me refiero a toda la parte digital, todo lo que tiene que ver con redes sociales, por ejemplo, todo lo que consumimos a nivel de internet. ¿Por qué? Porque muchas veces y cada vez más esta es una información que recibimos constantemente del exterior y eso muchas veces nos hace activar nuestra ansiedad. Frenar un poco aquí y darnos tiempo para pausar todo lo que es la parte digital nos ayuda a que nuestra mente, ¿no? y nuestros pensamientos bajen, ¿no? y reduzcan. Y por otra parte, cuando os estoy diciendo que consumamos menos, también me refiero, por otra parte, por ejemplo, al café, a los tés, al alcohol. Esos son sustancias que muchas veces nos activan y eso, aunque no tenga que ver con la ansiedad, nos crea a nivel corporal unas sensaciones tan parecidas a la ansiedad que ya se activa todo el círculo vicioso de la ansiedad y se activan los pensamientos y los miedos y los peligros.
El quinto consejo que os doy, que para mí es de los más importantes, es que no os aisléis. Yo creo que es una de las cosas que trabajamos mucho en las primeras sesiones, ¿no? En personas que tienen ansiedad, porque creo que es tan importante el rodearnos, ¿no? Con personas que nos puedan ayudar. La ansiedad muchas veces lo que hace es darnos unos mensajes muy negativos y nos hace mucho aislarnos, no compartir. Al final se convierte en como ese miedo hacia el exterior, ¿no? Entonces es como yo aquí en mi casa, sin ver a nadie, sin quedar con nadie, como evitar como todo lo otro. Por eso es tan importante el no aislarse, ¿no? Y el compartir y el sentirte acompañado. Buscar una persona de confianza, tu pareja, pues tu terapeuta, amigos, ¿no? Para poder compartir esto que pasa y así poderle dar este espacio. Muchas veces el compartirlo ya hace que se reduzca esa presión, ¿no? De estoy solo en esto, ¿no? Porque no lo estás. Yo siempre digo, ¿no? Que las personas tenemos, es como si fuéramos una mesa, nuestra parte social es una mesa que tiene muchas patas, ¿vale? Si vamos reduciendo esas patas y nos vamos quedando solos, la ansiedad irá creciendo y creciendo, aunque parezca lo contrario, ¿no? Parezca si me quedo en casa la ansiedad estará mejor. No, al contrario. Si voy como afrontando esos miedos y voy poniéndole foco a esos miedos y no evitando, sino afrontándolo, ¿no? Con ayuda, al principio con más personas o con recursos, que al principio necesitemos más recursos, pero eso nos hará controlar nosotros la ansiedad y no que la ansiedad nos controle a nosotros. El sexto tip va relacionado con poner límites, porque muchas veces la ansiedad también creo que incrementa, ¿no? Porque no ponemos límites, porque tenemos que siempre decir que sí o estar bien para los demás. Y aquí os digo, en estos momentos, poned límites. Si no podéis hacer una cosa o no queréis hacer una cosa, podéis decir que no y tenemos que intentar escucharnos, ¿no? Escuchar nuestro cuerpo, escucharnos a nosotros, mirar por nuestra energía, mirar por nuestro bienestar, ¿no? Muchas veces, como siempre os digo, los límites van relacionados con el egoísmo y al final no es egoísta poner límites, al contrario, como siempre os digo, es ese autocuidado que nos ayuda a estar mejor, sentirnos más libres y mejor con nosotros mismos. Y el último consejo que te quiero dar es que si sientes que esta ansiedad está desbordando, no tienes que llegar a sentir ataques de ansiedad. Puedes trabajarlo antes y por eso os doy el consejo de que busquéis ayuda profesional para entender de dónde viene esa hipervigilancia, dar respuestas a por qué nos sentimos así, para buscar realmente cuál es ese peligro y también encontrar cuáles son las herramientas idóneas para cada uno de vosotros y vosotras en estos momentos, ¿no? Tan complicados y, como os decía, ¿no? Tan molestos de la ansiedad. Por lo que no lo dudes si sientes que esto está creciendo y que cada vez te sientes peor y que no consigues como encontrar el foco a lo que te está ocurriendo, pide ayuda profesional para que pueda acompañarte. Y os quería comentar, ¿no? Desde Alba somos un equipo de psicólogas que podemos ayudaros en ese malestar. Así que si te has sentido identificado o identificada con este vídeo, quiero decirte que no estás solo, que hay muchas personas que hemos vivido, ¿no? Con esos momentos de ansiedad y que siguen viviendo, ¿no? Entonces compártelo, no estás solo. Si quieres que podemos ayudarte desde Alba, escríbeme. Lo podéis hacer a hola@centroalba.es. Nada más que deciros, si os ha gustado el vídeo o queréis dejar algún comentario, adelante. Como siempre os digo, los leo todos con cariño y os voy contestando a todos y a todas. Y nos vemos el siguiente viernes.